Primero aclarar algo bien importante cuando Enrique Naime señala, y María Corina Machado señalan que la Constitución habla de representación proporcional en el artículo 63. Yo quisiera, y en el 293, yo quisiera que los televidentes, la audiencia, se tomara el pequeño trabajo de tomar una Constitución y ver que en el artículo 63 habla claramente de dos cosas: de representación proporcional, como han hecho referencia ustedes, pero habla también de personalización del sufragio. Es decir, yo tengo que elegir unas personas por nombre y apellido, de manera concreta. Eso es lo que hemos llamado elección de personas de la manera nominal. Esa es la expresión, la conformación de la voluntad a través de la personalización del sufragio. Es decir, yo decido votar por una persona por nombre y apellido. Eso está en el artículo 63. No está exclusivamente la representación proporcional, están las dos cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Y hablo siempre y traigo a colación un ejemplo. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de América, escogen 430 representantes y todos son nominales. Y nadie dice que la democracia, para quienes entienden que en Estados Unidos hay una democracia, está en peligro. En cambio aquí, cuando vamos a elegir 60-40, 50-50 o 70-30, entonces aquí está en peligro la democracia. Eso yo no lo entiendo. ¿Cuáles son los aspectos? Así mismo también ocurre en otros países. La Cámara de los Comunes eligen 650 y todos son nominales, y perdiste por un voto y perdiste por un voto. Esa es la esencia cuando yo escojo una persona por nombre y apellido. Lo que no puede aspirar la oposición es que exista un sistema tal cual es el que venimos aplicando, que de manera equivocada está en contra de lo que dice la Constitución. Cuando elijo nominalmente unas personas y elijo por lista para aplicar el concepto de proporcionalidad, entonces allí estoy restándole a los de la lista los que elegí nominalmente. Y resulta que estoy haciendo entonces que mi voto, que fue para una persona, está eligiendo en la lista una persona de otra organización política. Eso no tiene sentido. Y cuando hablamos de esas normativas que dicen de la auditoría 54%, recordemos que desde el año 2004 eso ya es una práctica operativa, como dijo Enrique, que está establecida en todas las elecciones, todos los procesos electorales desde el 2004 para acá. Eso no tiene por qué estar en una ley. Bueno, dos cosas, vamos rapidito, para explicar rapidito. En el mundo existen básicamente dos tipos de sistemas electorales: mayoritarios y de representación proporcional. Los mayoritarios, como tú dices, el que gana por un voto se lleva todo. Representación proporcional, hay equilibrio entre el número de votos y el número de escaños. En esos otros países que tú mencionas, la Constitución no establece un sistema de representación proporcional. Pero en nuestra Constitución, en el artículo 63 y en el artículo 293 establece ese principio. Se debe respetar la representación proporcional. No estamos en contra en la selección uninominal de diputados o miembros responsables legislativos, pero para respetar la representación proporcional se utiliza el sistema mixto alemán que tenemos hoy en día para que se desequilibrio. Si este proyecto de ley se establece, que además explícitamente habla de sistemas paralelos, se estaría cambiando el sistema electoral y se estaría violando la Constitución. Y eso es importante porque las leyes no pueden hacerse para favorecer un sector o favorecer a otro coyunturalmente. La Constitución debe ser para favorecer a todos los ciudadanos siempre. Y esto es lo gran peligro que tiene esta ley. Y por lo tanto yo creo que va a terminar perjudicándonos a todos, no solamente a un sector del país. Y en cuanto a que ha habido un comentario que puede también de alguna forma no solamente verse favorecido el partido de gobierno, sino también partidos de la oposición que logren en determinada localidad alcanzar un número contundente de votos. Mira, ya esa experiencia, y eso va a depender Naime aquí señala que en América Latina predomina eso. No, en el caso de Chile, las leyes electorales que dejó Pinochet convenidas son las mismas leyes electorales que hoy se pretende aprobar en la Asamblea Nacional, la cual la izquierda llega a obtener el 16%. Pinochetista ahora la Asamblea Nacional. La izquierda llega a tener el 16% y no tiene un representante, un diputado. Eso liquida la democracia, porque la democracia se conforma en torno al consenso. Claro. Eso evita que una parte y un porcentaje importante
de la sociedad esté debidamente representada. Ya con eliminar la proporción nacional, que fue eliminada, No se en elimina. contradicción, la proporción nacional. elimina. La proporción nacional solamente existe para los parlamentos exteriores. En este caso, no hay proporción nacional, hay proporción circuital y estada, que niega incluso el propio pensamiento del presidente de la República, que es contradictorio. ¿Por qué? Porque si tú defiendes el Estado Debe unitario, conocer este proyecto, si tú estás Rafael, defendiendo el Estado unitario, Eso sí está en contra de la negando, Constitución. si está defendiendo el Estado unitario, está negando la representación nacional, porque yo no tengo por qué tener Es que mayoría eso en no un está, circuito. eso no está en la Constitución. Ahora, Eso sí no está en la Constitución. Enrique. Pero es un Eso está error en la de- Constitución del 61, pero en la 99 no es un está. error de la constituyente. Yo estoy asumiendo los errores de la constituyente, porque la bueno. constituyente fue un debate. Pero tampoco está en la constitución esa ley. Bueno, Porque esa ley empecemos para ganar existe, tiempo, porque- existe Sí, la Rafael. representación personal, pero también existe la proporcionalidad. Y en la ley no está reflejado el porcentaje. vamos- Nosotros proponemos el 50-50 para que sea equitativo. Sabemos que eso puede presentar conflictos en algunos estados numéricamente, pero se aborda. Sí. Para eso debe aprobarse una ley de procedimientos electorales. Bueno, vamos a escuchar a Enrique Naime también. Mira, yo quiero señalar lo siguiente. El gobierno siempre estuvo muy interesado en revisar la ley de los procesos electorales. En el año 2006 comisionó Jorge Rodríguez, quien era presidente del Consejo Nacional, y Nicolás Maduro, que era el presidente de la Asamblea, al Centro Carter para que hiciera algunas reflexiones sobre la reforma de la legislación electoral venezolana. No sé por qué este informe no lo utilizó la Asamblea Nacional para su estudio. Aquí recomienda casualmente la representación proporcional. Es un informe muy serio, elaborado por 4 científicos especialistas de la América Latina. Me permite que voy a leer el nombre: Luis Alberto Cordero Arias de Costa Rica, Héctor Díaz Santana de México, José Pedro Montero de Uruguay y Carlos Zafari Márquez de Argentina. Dicen, el sistema electoral venezolano tiene el drama de la representación, de la ausencia de la representación proporcional, que se elimina con el juego ficticio de las mal llamadas morochas. También habla de otro tema gravísimo en el sistema electoral venezolano, que es el tema del registro electoral, y recomienda que se realice un nuevo registro. Y sobre otro tema que habla es sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Este es un trabajo muy importante. No sé si lo mandó a hacer Jorge y lo mandó a hacer el diputado Nicolás Maduro, porque este trabajo no fue la base fundamental ¿Quién para elabora revisar. entonces este proyecto de ley de proceso electoral? Se desconoce, yo Pero el desconozco. CNE preparó uno que no fue tomado en cuenta. El CNE se fundamentó en Pero que yo- para elaborar ese trabajo, el CNE se fundamentó En el en del este Centro Carter. informe. Claro, porque es un informe bien serio, bien organizado. Es más, señalan en qué fecha se debe realizar el trabajo, quiénes deben de participar, cómo deben de participar. Es un trabajo realmente que tiene que ser la base para ¿Quién lo realizar hizo? ¿Quién lo hizo? Centro el Carter. Centro Carter. Pero qué extraño, porque ustedes son de los primeros que cuestionan al Centro Carter yo no y su cuestiono- participación cuando estuvo en el yo no referéndum cuestiono- revocatorio. yo no cuestiono a Acusaron nadie. Carter hasta de entregado al Héctor, presidente yo no Chávez. cuestiono a nadie. Es decir, Yo eso- simplemente ustedes manejan las reviso cosas este material a su y con este interés, material a su- es a que su gusto, señalo los a la problemas que medida. presentan. Los invito Ahora, ¿por a qué? hacer una Una pausa. pausa, Tenemos que vamos, cumplir con los sí. compromisos. Fíjate, aquí no hay proporcionalidad porque son 3 que están en contra de la ley. No te pongas en esa no hay posición. equilibrio. No te pero sí. debilites, no te debilites, no te pongas. No, pero Vamos a está hacer- muy bien, sí, pero porque a favor ya de se la le ha gente, aclarado. a sí. favor de la gente Vamos a y los hacer la pausa ciudadanos. porque Sí. el tema de la proporcionalidad ha generado polémica, pero también está el tema, la creación de los circuitos o de las circunscripciones electorales. Está Y el de eso tema vamos a del estar hablando financiamiento de la Ah, bueno, al pero deja regreso plantear, de la Enrique. pausa. Vamos a escuchar al padre José Virtuoso también pues ampliando sobre este tema y ya venimos con más Entre Periodistas.